Vamos a comenzar entonces con la clase. Mi nombre es Pablo Sancasani, soy médico del Servicio de Medicina Transfusional y el Departamento de Hemostasia del Hospital Italiano de Córdoba. Bueno, darle gracias al doctor Salazar y a la doctora Soria por este espacio y a todos los que están para bueno, compartir este espacio de intercambio de ideas y conocimiento. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la transfusión en pediatría. Básicamente la clase está dividida en dos partes. En este inicio, diremos, vamos a empezar a hablar de lo que son las transfusiones de glóbulos rojos en el paciente pediátrico, haciendo particular hincapié en neonatología y, por supuesto, el niño mayor. Y una segunda parte, que la vamos a ver de acá a 2-3 semanas, donde vamos a cumplimentar con el resto de los hemocomponentes que los usamos para básicamente equilibrar la hemostasia, como son el plasma fresco congelado, los crioprecipitados y las plaquetas. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar con la transfusión de glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, la práctica transfusional en realidad de los 4 hemocomponentes, no particularmente de los glóbulos rojos, se divide en 2 etapas. Por un lado, aquellas transfusiones que se realizan en niños menores de 4 meses, haciendo particular hincapié, como les decía anteriormente, en la población neonatológica, y por otro lado, tanto así, sino que básicamente es por las diferencias que se observan a nivel bioquímico, inmunológico, hematológico y metabólico en relación a los niños menores de 4 meses y particularmente neonatología y los mayores de 4 meses y niños. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de la transfusión de glóbulos rojos en neonatos, ¿sí? Y hablamos de neonatos, principalmente los prematuros, porque básicamente esta población tiene una alta demanda de transfusiones de glóbulos rojos. Y obviamente si estamos en un hospital como el Hospital Italiano, donde contamos con una unidad de cuidados intensivos pediátricos, una UTI pediátrica, obviamente que el servicio de medicina transfusional cobra una relevancia importante desde el punto de vista de estar presto para, diremos, la gran cantidad de demanda que tiene esta población. Entonces, bien, ¿qué nos dicen los datos epidemiológicos acerca de esto? Fíjense que el 90% de los neonatos de muy bajo peso, o sea, de menos de 1 kilo, necesitan al menos una transfusión durante su internación. Y que casi la mitad de los recién nacidos con un peso al nacimiento de 1 a 1,5 kilos requieren transfusiones de glóbulos rojos. Entonces, esto nos denota un poco la alta demanda de transfusiones, sobre todo de este hemocomponente, en la población neonatológica, ¿sí? Bien, y para empezar a tratar de jugar un poco el porqué de la transfusión de glóbulos rojos, yo simplemente les traigo esta fórmula, que esta fórmula la conocemos bien, y es simplemente para que recuerden lo que sería la entrega de oxígeno y ver que la hemoglobina no es el único parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de, diremos, definir un acto transfusional de un concentrado de glóbulos rojos. Es decir, que intervienen otros parámetros que tenemos que tener en cuenta y no tomar a la hemoglobina y al hematocrito como solamente esos parámetros para indicar la transfusión. Entonces, fíjense que ahí tenemos lo que es la fórmula de entrega de oxígeno, en donde tenemos el contenido arterial y teníamos el gasto cardíaco. Recordando, obviamente, como todos sabemos, que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y que el volumen sistólico obviamente está en relación con variables como la precarga, poscarga y contractilidad miocárdica. Acuérdense que obviamente un estatus cardiovascular indemne obviamente va a abogar a favor de una entrega de oxígeno correcta, mientras que obviamente si tenemos algún trastorno a nivel del aparato cardiovascular, obviamente esto va a ir en desmedro de la entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces, bien, eso por un lado el gasto cardíaco. Por otro lado, el contenido arterial de oxígeno, que básicamente es una relación entre la oxihemoglobina, recuerden, hemoglobina oxigenada, y la carboxihemoglobina, que es la que contiene el dióxido de carbono, y a su vez intervienen otros parámetros como la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. ¿Qué nos quiere decir esto? El impacto relativo que tiene la anemia sobre la entrega de oxígeno.
Entonces recuerden, como primer dato, no tener solo hemoglobina y hematocrito como punto de, diremos, de partida de una transfusión. Sí, un elemento más como coadyuvante, pero no el único. Bien, esta es otra fórmula que también la traigo también para recordarles que es una relación entre el consumo y la entrega y que habla de lo que es la relación de extracción o tasa de extracción de oxígeno, ¿sí? Nosotros obviamente podemos ofrecer mucho oxígeno a los tejidos mediante la administración de glóbulos rojos, pero básicamente no es el único parámetro a tener en cuenta. Esto que nosotros queremos decir de la tasa de extracción, básicamente representa el contenido de oxígeno que es vertido a la microcirculación y obviamente es entregado a los tejidos y representa básicamente la capacidad que le permite al organismo frente a deprivación de oxígeno o a estados de hipoxia mantener un nivel más basal sin que esto afecte lo que sería inicialmente respiración aeróbica o celular. Sabemos que la tasa normal de extracción de un tejido está entre 0.2 y 0.3, es decir que nosotros utilizamos aproximadamente el 20 o el 30% del oxígeno entregado. Entonces, este es otro parámetro a tener en cuenta a la hora de decidir una transfusión. Y recordando también que no todos los tejidos, obviamente, tienen el nivel o este mismo nivel de tasa de extracción. Recuerden que órganos como el corazón o el cerebro tienen una tasa de extracción mucho más alta, de entre el 0.6, o sea, el 60 o el 70%. Entonces, estos órganos se hacen mucho más sensibles a lo que son las deprivaciones de oxígeno, entonces los hacen particularmente especiales a la hora de que se generen estos escenarios de hipoxia. Y por ende, obviamente, tenemos que cuidarlos como oro a esos dos órganos blancos, ¿no? Bien. Fíjense, en esta diapositiva, ¿por qué decimos esto hablamos de tasa de extracción y hablamos de todo esto? Porque si nosotros vemos esto en un paciente séptico, particularmente con una meningococcemia, que por más que nosotros aumentemos la oferta de oxígeno, nosotros le demos oxígeno de manera mayúscula, en estos pacientes críticos, diremos, a veces esa transfusión de glóbulos rojos puede no resultar útil. ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad, básicamente en el paciente séptico, lo que está alterado, por un lado, es la tasa de extracción, como veíamos en la diapositiva anterior. No es que esté, diremos, dificultada la oferta, porque nosotros tenemos la disponibilidad del glóbulo rojo, pero obviamente está afectado esta tasa de extracción y ese sería un punto. Y el otro es porque hay varios ensayos clínicos que hablan de que en el paciente séptico que potencialmente puede generar una falla múltiple de órgano, ¿sí? O sea, como que está en riesgo de hacerlo, la transfusión de glóbulos rojos no solamente no sería beneficioso, sino que también sería deleterio. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque en realidad en el paciente séptico a nivel de la microcirculación existe un cierto grado de inflamación como una angiopatía en donde básicamente ese grado de inflamación genera que el glóbulo rojo esté como en una especie de estasis, o sea, se enlentezca la circulación, allí estancándose esos glóbulos rojos y esto generando una mayor hipoxia tisular y agravando más el cuadro. Entonces, esto reconfirma aún más que tenemos que no solamente tener la hemoglobina y el hematocrito como disparador o como un parámetro definitivo a la hora de decidir la transfusión. Bien, entonces, básicamente dicho esto, es importante tener en cuenta que principalmente las decisiones que nosotros tomemos a la hora de transfundir a nuestros neonatos básicamente van a estar en relación con los mecanismos de adaptación a la anemia. Y esto no solamente aplica al paciente neonatológico, sino también aplica a la población adulta y a los, por supuesto, niños pediátricos mayores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en o cuáles son los mecanismos que los conocemos un poco todos?
de adaptación a la anemia. En primer lugar, obviamente, hay un aumento de la capacidad de la extracción de oxígeno disponible, un aumento de la frecuencia cardíaca, tratando de aumentar junto con el volumen sistólico el gasto cardíaco volumen minuto, con esas variables que veíamos de la pre, la poscarga, ¿sí? La contractilidad miocárdica. También se genera una redistribución del flujo sanguíneo a partir del lecho esplácnico. ¿Y hacia dónde van? Hacia los órganos donde, obviamente, que hablábamos, tenían la mayor tasa de extracción y que resultan esenciales frente a la hipoxia, como son cerebro y corazón. Por otro lado, se produce, no sé si recuerdan, pero si no, hago una breve reseña de lo que era la disociación de la hemoglobina por el oxígeno, esa curva que se podía desviar a la derecha o a la izquierda de acuerdo al escenario clínico en el que nos encontremos, ¿sí? En este caso, como mecanismo de adaptación, el desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno se va a hacer hacia la derecha. ¿Esto qué nos quiere significar? Que básicamente va a haber una mayor cesión de oxígeno a los tejidos, mientras que si lo hace a la izquierda, obviamente aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y esto genera que no haya tanta cesión. Y por otro lado, hay un aumento de la eritropoyetina para estimular la producción medular de glóbulos rojos. Entonces, todos estos mecanismos son los que en un adulto, en un neonato, en un niño mayor pediátrico, básicamente se ponen en marcha a la hora de entrar en un escenario de hipoxia, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa en los neonatos, no? Los pacientes pediátricos, especialmente los neonatos, presentan, como ya dijimos en un inicio, diferencias que son considerables en cuanto a lo fisiológico, inmunológico, hematológico y metabólico en relación a la población adulta. Y estas diferencias hacen que tengamos que tener distintos umbrales para decidir la transfusión de los hemocomponentes y también que en ocasiones se requiere de un tipo de preparación especial, así como administración específica de los hemocomponentes. ¿Y esto a qué me refiero? Ya vamos a ver más adelante que en algunos casos se tiene que hacer leucorreducción, se tiene que hacer irradiación de las unidades de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, no solamente es transfundir la unidad de glóbulos rojos pelada, sino que también existen una preparación y administración específica y más para esta población, ¿sí? Bien. Entonces, los neonatos sabemos que no tienen la misma capacidad de adaptación a la anemia que los niños mayores o los adultos. Entonces, una de las primeras diferencias, ¿sí?, es la anemia del prematuro. Recordando que en neonatos nacidos a término, fíjense que el nadir de la hemoglobina, o sea, el punto más alto oscila entre 11 y 12 en los 2 o 3 primeros meses y raramente cae a menos de 9. Pero fíjense lo que pasa en el prematuro de bajo peso o de muy bajo peso, donde la hemoglobina desciende a 8 en aquellos neonatos que tienen un peso entre 1000 y 1500 miligramos, y a 7 en aquellos con un peso inferior a 1000. O sea, que esta anemia, diremos que constituye una situación que hace que el neonato tenga una peor o que no tenga la misma capacidad de adaptación a la anemia que las otras poblaciones, ¿sí? Otras de las diferencias que encontramos, obviamente, en el paciente neonato, es las diferencias hematológicas y que también hacen que sea más ineficaz sus mecanismos de adaptación a la anemia. Y esto tiene que ver con la ausencia de la síntesis de eritropoyetina. Uno espera que frente a una reducción de la masa eritrocitaria aumente la síntesis de eritropoyetina, pero esto no sucede. Y a su vez hay un aumento de la metabolización de la EPO a nivel del plasma, ¿sí? Por otro lado, hay un aumento de la hemoglobina fetal. Recuerden que la hemoglobina fetal, como veíamos en las diapos anteriores, esa curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno, la hemoglobina fetal la desvía hacia la izquierda, es decir, hay una menor cesión. Y por otro lado, hay una disminución del 2,3-DPG, el difosfoglicerato, ¿sí?, con afinidad elevada por el oxígeno y poca cesión a los tejidos.
Otra de las características y diferencias hematológicas, fíjense que es la reducción de la vida media eritrocitaria, que en los recién nacidos a término oscila entre el 20 y el 25% y podemos llegar hasta la mitad en la reducción de la sobrevida en el pretérmino. Y por supuesto, la reducción de los precursores hematopoyéticos a nivel de la médula ósea. Es decir, que estos pacientes que vimos, diremos, tienen una anemia del prematuro, pero vemos que existen otras circunstancias que dificultan, diremos, la capacidad de adaptación o de adaptarse a la anemia. Por supuesto que tenemos también una diferencia a nivel que es fisiológica, por supuesto, a nivel miocárdico. Ustedes lo saben mejor que yo que en el neonato la actividad miocárdica está en su, es máxima, diremos, en su estado basal, con una frecuencia cardíaca entre 140 más o menos 20 latidos por minuto, con mayor gasto cardíaco, mayor consumo de oxígeno y un aumento de la descompensación ante la deprivación. Obviamente, como decíamos anteriormente, al tener una tasa de extracción mucho mayor, lo hace más susceptible al miocardio frente a un escenario clínico como la hipoxia. ¿Sí? Y la tercera causa, que en esto tenemos bastante injerencia y que debe ser una de nuestras metas, el disminuirla, son estas pérdidas iatrogénicas o estas pérdidas sanguíneas iatrogénicas, que bueno, obviamente en un paciente neonatológico que está grave, que está en la unidad de terapia intensiva, obviamente que se necesitan muchos datos de laboratorio para corregir su balance interno, para diferentes situaciones. Entonces, nosotros necesitamos de esa muestra para poder diagnosticar a veces. Entonces, muchas veces se pincha innecesariamente a nuestro pacientito, entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto. Pero fíjense, esta tabla es objetiva muy bien, diremos, lo que nosotros hacemos frente a esas pérdidas de sangre y a esas pérdidas iatrogénicas. Fíjense, nosotros acá establece una diferencia entre la volemia del neonato comparando, y todos los parámetros obviamente, comparándolos con los del adulto. Fíjense, una volemia neonatal está entre en el orden de los 40 a 320 mililitros, mientras que en el adulto es de más de 3 litros y medio, esto obviamente dependiendo de la superficie corporal. No hay, diremos, diferencia en lo que se refiere a hematocrito, porque esto es una relación proporcional de la masa globular, no de la masa, sino del volumen plasmático total, entonces obviamente se mantiene tanto en neonato como en adulto. Pero fíjense, si nosotros vemos las pérdidas por flebotomía que se originan en las primeras 24 horas en una UCI pediátrica. En el neonato, de 3 a 10 mililitros, en el adulto de 12 a 28. Si esto lo trasladamos y lo pasamos a un porcentaje, o qué porcentaje tiene esa pérdida de volemia, esa pérdida por flebotomía en relación a la volemia, fíjense que en las primeras 24 horas casi puede llegar a representar esas pérdidas iatrogénicas un 25% de la volemia del neonato, siendo casi despreciable e insensible en el caso del adulto, ¿no? Y si eso lo trasladamos a una semana, fíjense que puede llegar hasta la mitad de la volemia que nosotros, diremos, le saquemos a ese neonato por esas pérdidas iatrogénicas, ¿sí? Bien. Fíjense que este estudio lo demuestra muy bien, es un estudio que incluyó 99 neonatos prematuros que justamente relacionaba o comparaban estas pérdidas de sangre iatrogénica en la primera semana de vida, con 0,9 a 39 mililitros por kilo, eran las pérdidas iatrogénicas en esa primera semana, y el volumen transfundido al final de esa primera semana era 33,3 mililitros por kilo. Es decir, que esto nos está hablando, o nos podemos dar cuenta, que estábamos básicamente transfundiendo o reponiendo la sangre que le estábamos extrayendo en esa primera semana de vida por nuestras pérdidas iatrogénicas, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primer meta en relación a esto? Ya hablamos de que la hemoglobina y el hematocrito no deben ser nuestros únicos disparadores a la hora de tomar una decisión transfusional. Hablamos de los mecanismos de adaptación a la anemia del neonato, que obviamente es mucho más compleja que en el pediátrico mayor y en el adulto. Y
bueno, esta última parte, que la meta es poner en marcha estrategias que obviamente, diagnósticas y terapéuticas, que limiten las pérdidas iatrogénicas, ¿sí? Esto como una meta de la primera parte de esta presentación. Bien, ¿y qué nos dice la evidencia, ¿sí? En relación a umbrales transfusionales, ¿sí? Cuando vamos a leer trabajos acerca de la eficacia de transfusión de glóbulos rojos en el paciente pediátrico, particularmente en el neonato, intentan responder dos cuestionamientos. En primer lugar, si se utiliza una estrategia restrictiva, la eficacia de la transfusión de glóbulos rojos va a ser superior o equivalente a la liberal. Cuando hablamos de una estrategia restrictiva, hablamos de que nuestro disparador para nosotros transfundir a nuestro neonato, hablamos de hemoglobinas entre 6 o 7, es decir, que cuando esta hemoglobina desciende hasta ese valor recién o por debajo de ese valor, recién nosotros efectuamos la transfusión, y lo liberal sería hemoglobinas de 10, ¿sí? O sea que la hemoglobina esté en 10 para poder transfundir de 10 o menos. Y por otro lado, el otro cuestionamiento radica en los efectos adversos o resultados indeseables si son más frecuentes al utilizar una u otra estrategia, ¿sí? Estos son los cuestionamientos que hablan todos los estudios que hoy están publicados en relación a la transfusión de glóbulos rojos en neonato, ¿sí? Bien. Pero antes de adentrarnos particularmente a cada uno de estos estudios, les quiero dejar esta diapo que me parece interesante, que a la hora de decidir una transfusión, tenemos que considerar estas dos cosas que las puse ahí en la balanza para que las tengamos en cuenta. En primer lugar, obviamente, la capacidad de adaptación a la anemia y el riesgo que esto conlleva en nuestra población neonatológica, versus el riesgo asociado a las transfusiones. ¿Y qué quiero decir con esto? Como todo tratamiento, no está exento de riesgos, no está exento de reacciones adversas. Entonces, ya sea reacciones adversas a corto o a largo plazo. ¿Y por qué nos preocupa tanto esta situación? Porque estamos hablando de una población especial, una población que tiene una expectativa de vida enorme. Entonces, cualquier decisión que nosotros tomemos en esta etapa de la vida nos puede condicionar para el estado de salud posterior de ese pacientito. Entonces, de manera que tenemos que ser muy criteriosos y cuidadosos a la hora de decidir una transfusión, no solamente por el riesgo de infecciones transmisibles por transfusión, de las famosas ITT, sino también los riesgos de aloinmunización, y porque también hay ciertas cuestiones que todavía no están del todo claras. Recuerden que a la sangre se la toma en líneas generales como un trasplante de órgano líquido, y por supuesto que tiene como tal, también tiene consecuencias, y sobre todo consecuencias que tienen que ver con la inmunomodulación, que todavía no conocemos demasiado, ¿sí? Entonces, bien, como ítem o como regla o como meta, tratar de pensar bien e indicar bien la transfusión. Hoy existe un programa que es el Patient Blood Management, que habla de todo esto. Los invito a que lo lean. En realidad es la buena indicación transfusional. Recuerden que en épocas pasadas la transfusión era, diremos, a demanda y a mansalva. Hoy tenemos diferentes estrategias para tratar de indicar cómo corresponde una transfusión y no transfundir a tontas y a locas, como dicen. Bien. Entonces, ahora sí, con respecto al estudio, a los estudios, en realidad hay solamente 3 estudios que evalúan esta estrategia liberal versus restrictiva, que tienen, diremos, la calidad metodológica suficiente y son robustos, a pesar de que tienen una N chica, pero básicamente son los que están publicados hasta el momento. Hay 2 que quedan en el tintero, que no se los traje porque en realidad se está esperando que este año se publiquen las conclusiones finales en relación a esto, y tienen una N un poquito mayor que los que les voy a mostrar en este momento.
Los puntos finales de cada uno de estos estudios evaluaron obviamente el número de transfusiones de glóbulos rojos, la tasa de exposición a donantes, es decir, a cuántos donantes exponemos a nuestro pacientito, la lesión cerebral diagnosticada por ecografía craneal, la ROP o retinopatía del prematuro, la displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante y muerte. Estos fueron los puntos finales evaluados con la estrategia liberal versus restrictiva. Y fíjense, en este primer estudio, que es ya un tanto viejito, hecho por Bell en el 2005, incluyó 103 pacientes, en donde básicamente le asignaron un peso al nacer de entre 500 y 1.300 gramos, y los dividió en si tenían requerimientos o no de oxígeno. Por supuesto, con requerimiento de oxígeno, aquellos pacientes que estaban en asistencia respiratoria mecánica, y aquellos pacientes con oxígeno suplementario, y aquellos sin requerimiento del soporte de oxígeno. Y fíjense que acá, en este caso, tendríamos la estrategia restrictiva con hemoglobinas de 113 gramos por litro o 11.3 gramos por decilitro versus 15.3 o 153 gramos por litro, ¿sí? Estrategia liberal y restrictiva y liberal. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, no hubo diferencias significativas en lo que fue mortalidad y días de RM, pero fíjense que en los outcome primarios, ¿sí? Como son lo que nos preocupa, como son los puntos finales de hemorragia intraventricular, fíjense que el grupo asignado a la estrategia restrictiva tuvo, diremos, eventos de hemorragia intraventricular, es decir, y secundariamente, obviamente, leucomalacia. Entonces, en un inicio, si nosotros pensamos, diríamos en este caso, bueno, la estrategia liberal es mejor, pero fíjense, este mismo grupo, en los años, y en el año 2011 particularmente, o sea, hicieron un seguimiento de 6 años de estos dos grupos, pero fíjense que a favor de la estrategia restrictiva, los pacientes que fueron sometidos a la estrategia liberal tuvieron peor desarrollo neurocognitivo y menor tamaño cerebral. Es decir, que eran resultados discordantes y contrastantes. Entonces, básicamente porque en la parte primaria, o sea, en los outcomes primarios, había hemorragia intraventricular en los pacientitos, diremos, limitados a la estrategia restrictiva. Pero a largo plazo, fíjense lo que pasó con el grupo liberal, ¿sí? Otro estudio de los tres que veíamos que son los más robustos, este es el más grande, Kirpalani en el año 2006, es un trabajo canadiense de 451 pacientes, acá le agregó lo que sería la edad gestacional, menos de 31 semanas, y con 1 kilogramo más o menos, con menos de 1 kilogramo al nacer. Y también los dividió en con y sin requerimientos de oxígeno, dividiéndolos en la estrategia restrictiva y liberal por semana de transfundidos. También, los resultados, no hubo diferencias significativas en muerte, retinopatía del prematuro, enfermedad pulmonar, injuria cerebral y desarrollo neurocognitivo, ¿sí? Esta tabla simplemente es para mostrarles que no hubo diferencia significativa en ninguno de los puntos finales, ¿sí? Pero fíjense que a largo plazo, en este estudio, en el 2009, este fue del año 2006, entre los 18 y 21 meses que se siguieron, los asignados al grupo restrictivo tuvieron un peor desarrollo neurocognitivo. Fíjense, un resultado contrastante con el resultado que publicó Bell a largo plazo con la estrategia liberal. Entonces, bien, este es el tercer trabajo, el último que se publicó por Chen en el año 2009, que también, básicamente como él, los dividió con el peso al nacer de menos de 1 kilo y si tenían o no requerimiento de oxígeno. Este fue el más chiquito, con 36 pacientes, y también arrojó el mismo resultado, diremos, sin diferencias significativas. Bueno, básicamente acá tenemos diremos, una revisión sistemática
que fue sumando, diremos, los 3 trabajos, el de Bell, el de Carpalani y el de Chen, donde obviamente al grupo con una estrategia restrictiva, a favor de la estrategia restrictiva hubo un menor número de transfusiones, y esto obviamente es redundante porque mientras más restrictiva tengamos nuestra estrategia, obviamente menor cantidad de transfusiones va a recibir, y esto va de la mano con un menor número de exposición a donantes por paciente, obviamente por el mismo caso. Y por último, los 3 trabajos no arrojaron diferencias significativas en cuanto a uno de los puntos finales, que fue la retinopatía del prematuro, ¿sí? Bien, y este es un trabajo un poquito más nuevo, del 2014, que habla del manejo de la transfusión de glóbulos rojos en pacientes que fueron sometidos a una cirugía cardíaca por una cardiopatía congénita. Bueno, este trabajo concluye y sugiere que la evidencia es insuficiente para asegurar básicamente el impacto de las transfusiones de glóbulos rojos, y que se necesitan de alguna manera estudios más robustos, con mayor calidad metodológica, para guiarnos en lo que serían las transfusiones en este grupo de pacientes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a lo que recomiendan lo que son las guías internacionales. Hasta tener una evidencia más robusta, esto son las recomendaciones que obviamente después todas estas tablas, si quieren, yo se las paso, o no sé si va a quedar grabado, pero básicamente la idea es pensar en un nivel de hematocrito y hemoglobina y la condición clínica del paciente. Entonces, nosotros para una enfermedad cardiopulmonar severa tenemos que pensar en mantener un hematocrito de más de 40 al 50% con una hemoglobina de 13. Si tenemos una enfermedad cardiopulmonar moderada, entre 10 y 12, fíjense que para pacientes sometidos a cirugía mayor tenemos que tener una hemoglobina de 10 y un hematocrito de más de 30. En pacientes con sangrado activo, mantener una hemoglobina de más de 8, y en los pacientes estables con anemia asintomática, una hemoglobina de 7 o 8 resulta beneficioso. Esta es otra de las guías internacionales, dividiéndolos en pacientes en RM y con requerimientos de oxígeno. Y por último, la última guía está sacado de la Asociación Argentina de Medicina Transfusional y Terapia Celular. Básicamente aquí el disparador de las transfusiones de glóbulos rojos va a ser el umbral de hematocrito, por supuesto con esta situación clínica donde, fíjense, para no leer todo, simplemente vemos que tenemos que tener un hematocrito mayor a 35 o 40%, porque niveles por debajo de esto, y si el paciente se encuentra en ventilación mecánica, o sea, en ARM, con una fracción inspirada de oxígeno mayor a 35 o 40%, o con una media de presión de aire mayor a 6 centímetros de agua, en este caso está recomendado la transfusión de glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos un disparador como es la hemoglobina o el hematocrito en este caso, y una situación clínica que tiene nuestro paciente para decidir la transfusión. Entonces, volviendo a recordar, otra de las metas, la decisión de transfundir los glóbulos rojos debe estar basada no solo en hematocrito y hemoglobina, sino en el contexto clínico, ¿sí? Con una alta recomendación, ¿sí? O fuerte recomendación. Bien, hablamos entonces de esa transfusión en neonatos, cuáles son las recomendaciones, ya vamos a hablar de algunas más. Y ahora vamos a la transfusión en mayores de 4 meses, ¿sí? Las recomendaciones van a ser similares o básicamente se basan en la de la población adulta. Fíjense que en estas recomendaciones para
para administrar glóbulos rojos en los pacientes pediátricos mayores a 4 meses, habla de un uso apropiado o inapropiado del glóbulo rojo, ¿sí? Y en este caso dice lo siguiente, que cuando ustedes estén en una situación con una hemoglobina mayor a 10, está contraindicado el uso, o es inapropiado, no es que esté contraindicado, sino que es inapropiado el uso de glóbulos rojos cuando tenemos una hemoglobina mayor a 10, salvo que exista alguna condición, ¿sí?, que debe ser explícitamente definida y documentada. Por eso, siempre también basémonos en el escenario clínico del paciente. Si el pacientito está con una hemoglobina entre 7 y 10, puede ser apropiado, pero siempre que presente alguna sintomatología que evidencie una falla en el transporte o una falla para satisfacer la demanda tisular de oxígeno, ¿sí?, que puede ser exacerbado por la anemia. Entonces, obviamente, en estos casos, valorar las dos cosas también. Y en el caso de un paciente asintomático, el disparador va a ser cuando la hemoglobina sea menor a 7. Cuando la hemoglobina tenga menos de 7 y tengamos un paciente asintomático pediátrico mayor de 4 meses, es un umbral para decidir la transfusión. ¿Y qué pasa en este mismo paciente, pero si puede llegar a ser sometido a una cirugía? Vamos a dividir dos etapas, un periodo preoperatorio y un periodo intraoperatorio. En el periodo preoperatorio, ¿sí?, nosotros tenemos que identificar la anemia. Ese tiene que ser nuestro objetivo, identificar la anemia. ¿Por qué? Porque fíjense que entre el 5 y el 75 de los pacientes que son sometidos a una cirugía electiva, es decir, una cirugía programada, no fue diagnosticada previamente, pero se identificó. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes no corrigen esa anemia, ¿sí?, preoperatoria, y el paciente requiere en algún momento de alguna transfusión en el periodo, ya sea intra o postquirúrgico, esto ha demostrado, o sea, la presencia de anemia, si no la corregimos, está asociado con un aumento de la morbilidad, ¿sí?, luego de la cirugía, e incluyendo lo que es tasa de infección postoperatoria y mortalidad. Entonces, como recomendación en este periodo preoperatorio, tenemos que tener en cuenta la condición clínica del paciente y determinar anemia. Y obviamente no tomar un umbral determinado de hemoglobina hematocrito 10-30 como regla de oro para realizar la intervención quirúrgica. Por ahí nosotros tenemos un paciente con una hemoglobina menor, pero que no está con síntomas, que no está con nada, y bueno, en ese caso podemos intervenirlo quirúrgicamente. Por eso siempre evaluar el contexto. Y obviamente en el periodo intraoperatorio nos podemos dar cuenta desde la lógica que la decisión de transfusión va a estar en relación con ¿qué? Con la pérdida de sangre, principalmente con la pérdida concurrente de sangre y que esto origine inestabilidad hemodinámica en el paciente. Y obviamente como dato adicional, la hemoglobina. Por lo tanto, la pérdida de sangre aguda, el nivel de hemoglobina previo que tenía el paciente, que lo tenemos que tener en cuenta para ver si tenía anemia o no, la magnitud del sangrado y la existencia de los diferentes factores asociados que pueden alterar de alguna manera la respuesta fisiológica a la pérdida de sangre, son los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de decidir la transfusión. Bien, y fíjense otro dato, que es la decisión de transfusión en estos pacientes mayores de 4 meses, se va a realizar también teniendo en cuenta lo que es la pérdida estimada de sangre. Y cuando hablamos de la pérdida estimada de sangre, hablamos de la cantidad máxima de pérdida de sangre que puede ser tolerada por el niño, ¿sí? Siempre previo a la administración de glóbulos rojos. Esta es una formulita simplemente para que ustedes vean, y después hay un ejemplo para que después jueguen con esto, donde acá tenemos un hematocrito inicial, un hematocrito final. Este hematocrito final está definido como el nivel mínimo tolerable según la edad y las enfermedades subyacentes que tenga. O sea, no es un valor objetivo, sino que hay que decidirlo interdisciplinariamente, diremos, tomando en cuenta, como les digo, la edad y las enfermedades subyacentes. Después el hematocrito medio, que es el nivel medio de hematocrito, y se calcula también mediante fórmula, acá lo tenemos, y la volemia estimada, que recuerden que la volemia estimada es en relación a la edad del paciente. Entonces nosotros tenemos ahí
un ejemplo de un niño de 25 kilos que básicamente tiene una volemia estimada de 1.700. ¿Por qué? Si ustedes ven la tabla de acá abajo, ese niño de 25 kilos seguramente será un niño mayor de 2 años, donde tiene una volemia estimada de 70 mililitros kilo. Pesando 25, nos da un resultado de 1.750. Si cada uno de los parámetros, como el hematocrito inicial, lo extrapolamos a la fórmula, nos da un valor final de una pérdida, ¿sí?, de sangre de 730 mililitros, que es esa pérdida máxima tolerable antes de la administración de glóbulos rojos, y que pueden ser repuestos o reemplazados por soluciones cristaloides o coloides. Bien, bueno, hablamos de recomendaciones tanto en el neonato, en el paciente pediátrico mayor de 4 meses. Vamos a hablar de cómo infundimos estos glóbulos rojos, ¿sí? Y para eso tenemos que hablar de dosis. Entonces, el volumen óptimo para transfundir un neonato oscila prácticamente en los 15 mililitros kilo, con un rango entre 10 y 20, pudiendo llegar hasta 25 mililitros kilo, sobre todo en aquellas situaciones como, por ejemplo, la cirugía cardíaca con bomba, o básicamente el exsanguíneo-transfusión, o las pérdidas de sangre masivas, ¿sí?, la transfusión masiva, donde tenemos que reponer una volemia perdida casi en 24 horas. En fin, entonces, básicamente esto es lo que, o son los números que tenemos que manejar, con una tasa estándar de 5 mililitros kilo hora, pero recordando que esa tasa no es una regla de oro, sino que está en relación con la capacidad que tiene nuestro pacientito para, diremos, para tolerar el líquido, ¿no? Entonces, por ejemplo, que no tenga falla renal, que su estatus cardiovascular esté normal. En ese caso toleraría esta tasa, pero obviamente va a depender de cada caso en particular. En regla general es esta, pero evaluemos cada caso, ¿no? Bien, ¿y cuáles son nuestras preocupaciones, o cuáles son las preocupaciones de ustedes, pediatras y neonatólogos, a la hora de infundir una unidad de glóbulos rojos? En primer lugar, la edad de la unidad, o sea, ¿cuándo fue extraída esa unidad? ¿Qué volumen le vamos a administrar? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el tiempo de infusión? Disminuir, obviamente, la exposición a donantes, recordando, como les dije anteriormente, no solo para prevenir las ITT, las infecciones transmisibles por transfusión, sino también para prevenir la aloinmunización. La prevención del CMV, del citomegalovirus, ¿sí? La prevención de la enfermedad de injerto versus huésped, que si bien es una reacción adversa rara asociada a la transfusión, puede existir, y más en la población neonatológica, donde su sistema inmunológico todavía está inmaduro, sobre todo la línea celular de linfocitos T. ¿Y qué pasa con las unidades con estatus de hemoglobina S, ¿sí?, con donantes que cumplen con todos los criterios de elegibilidad? O sea, nosotros lo aceptamos como donante porque cumplen los criterios, pero tienen esta hemoglobina S, es decir, con el rasgo drepanocítico, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos, y ya para ir terminando. Con respecto a lo que sería la edad de la unidad, la edad en lo que se refiere a este concepto puntualmente, ¿qué es lo que preocupa, diremos, de estas unidades almacenadas? El aumento de potasio plasmático, la disminución del 2,3 de PG, con una disminución obviamente de la cesión del oxígeno a los tejidos. Por otro lado, ¿qué pasa con las soluciones aditivas? Si esas soluciones aditivas tienen o pueden generar alguna reacción adversa, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen enfermedades renales, ¿sí? ¿Y qué pasa con la lesión por almacenamiento? Recordemos que a medida que van pasando los días, esos glóbulos rojos van generando cambios bioquímicos, reológicos, morfológicos, etc., y producen la llamada lesión por almacenamiento. Entonces vamos con lo que sería el aumento de potasio plasmático.
El aumento del potasio plasmático obviamente está relacionado con la temperatura de almacenamiento, recordando que los glóbulos rojos se almacenan entre 4 y 8 grados. Obviamente esta temperatura genera que se inhiba o se bloquee la bomba de sodio de potasio TPasa, recordando que la bomba de sodio de potasio generaba ese intercambio de iones, pero en este caso, al estar bloqueada, provoca la salida de potasio aumentando el potasio extracelular y por ende genera la entrada de sodio a la célula, ¿no? Y sabiendo que después de 72 horas de almacenamiento se producen fugas progresivas de potasio de los eritrocitos y la concentración extracelular puede aumentar hasta 50 milequivalentes por litro, ¿sí? Y básicamente esto en el adulto es prácticamente insensible, pero si nosotros, fíjense esto tiene que ver con el aumento de potasio y los días de almacenamiento en relación a las sustancias aditivas o preservantes que tienen, fíjense, esta sustancia aditiva que es adenina y sacmanitol, le proveen de una vida o de una viabilidad a los eritrocitos de 42 días, pero si nosotros a nuestro neonato, sabiendo que tenemos una tasa de infusión de 15 mililitros kilo, y que con esos 15 mililitros kilo nosotros le aportamos 0,3 milequivalentes por dosis, si nosotros sabemos que nuestro neonato va a requerir diariamente de 2 a 3, esto es particularmente insensible. Pero ¿qué sucede en algunas situaciones clínicas que puede tener nuestro paciente, en el cual, por ejemplo, tengo un trastorno del equilibrio ácido-base, por ejemplo, tengo un trastorno en la polarización miocárdica, o por ejemplo, tenga una falla renal? ¿Qué pasa con ese potasio? Entonces tenemos que saber que unidades, a medida que van aumentando en días, ¿sí?, el potasio va aumentando, y que en estas poblaciones y estos escenarios clínicos particulares vamos a tener que tener en cuenta el potasio, ¿sí? Pero que en líneas generales es totalmente insensible siempre y cuando el paciente esté en condiciones, no esté en estas condiciones de las cuales les hablaba recién. ¿Y qué pasa con las unidades irradiadas? Perdón, ¿qué pasa con las unidades irradiadas? Las unidades irradiadas es una práctica bastante común que se irradien los glóbulos rojos para el paciente del neonato. De hecho, es una indicación sine qua non que se deban irradiar, y sobre todo en los neonatos prematuros o neonatos de bajo peso de menos de 1,250 kg, es condición que básicamente pasemos unidades irradiadas. ¿Qué pasa si nosotros irradiamos esa unidad? Fíjense que a los 2 días ya hay un aumento mayor, ¿sí?, de potasio plasmático, y este gráfico lo muestra bien. Fíjense que a partir del 3er día hay un aumento exponencial, es un gráfico muy, muy viejo, ¿no?, del año 91, pero que refleja y denota bastante la diferencia existente entre las unidades irradiadas y las no irradiadas. Por supuesto que si nosotros tenemos un irradiador cerca, lo ideal sería poder irradiar las unidades previos a la transfusión. Lo que pasa es que, bueno, obviamente en Córdoba nosotros tenemos un solo irradiador que se encuentra en el Banco Central de la provincia, y que obviamente nosotros tenemos que solicitar la irradiación de esas unidades, por supuesto, ¿no? Lo del irradiador, si lo tuviéramos ahí, hasta resulta una utopía, ¿no? Pero bueno, eso sería lo ideal. Si no, obviamente, en nuestro caso, solicitamos las unidades irradiadas al Banco de la provincia. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a preocuparnos por el aumento del potasio extracelular? Cuando el volumen a transfundir sea eso de 25 mililitros kilos, como vimos anteriormente, cirugías cardiovascular con bomba, exsanguíneas transfusiones, transfusión masiva, etc. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar unidades que tengan menos de 5 días de su extracción, y como alternativa, lo que podemos hacer es que esas unidades, si son un poco más viejas, diremos, nosotros tenemos una alternativa que obviamente va cayendo en desuso, pero que se puede realizar, que es la unidad lavada de esos glóbulos rojos, que se lava con una solución isotónica, o sea, una solución fisiológica, donde obviamente lavamos
tirando obviamente el sobrenadante, pero al abrir el circuito estéril que tiene esa bolsa, eso nos condiciona en cuanto al tiempo de transfusión. Debe ser sí o sí transfundida dentro de las 12 horas de procedimiento, ¿sí? Porque si no, se debe descartar esa unidad. Bien, otra de las preocupaciones era por la edad de la bolsa, o de la unidad, perdón, de glóbulos rojos, es la disminución del 2,3-DPG, aunque, ¿por qué? Porque aumentaba la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, no cediendo los tejidos, pero post-transfusión, ese 2,3-DPG en 24 horas ya casi se recupera la mitad y es completa a los 3 días. Y fíjense esta diapositiva, este trabajo es un trabajo de Strauss. Strauss es un neonatólogo que publica mucho sobre las cuestiones relacionadas con la transfusión. Simplemente acá lo que demuestra es la cantidad de solutos que nosotros aportamos independientemente de la porción celular, independientemente del glóbulo rojo. Es decir, ¿qué le estamos aportando de solutos a nuestro neonato más allá del glóbulo rojo? Vemos que hay sodio, le aportamos dextrosa, le aportamos adenina. Que eso también es importante saberlo, porque si bien es cierto que ya lo vamos a ver más adelante, que estos trabajos sobre soluciones preservantes denotan de que también, al igual que potasio plasmático, o el aumento del potasio plasmático, también denotan de que no serían contraproducentes si nuestro paciente está en un estado normal, pero sí hay que tenerlos en cuenta en algunos estados clínicos, ¿sí? Entonces, fíjense, en relación a la seguridad de estas soluciones preservantes y anticoagulantes, hay solo 7 estudios clínicos realizados en niños y que hablan de lo siguiente, o que concluyen en lo siguiente, que la concentración de solutos puede llegar a ser tóxica solo en contextos de transfusiones de grandes volúmenes, como la transfusión masiva, y resulta ser segura con transfusiones de pequeños volúmenes. Es decir, que donde tenemos que ver y apuntar que en transfusiones masivas, obviamente, de grandes volúmenes, tener en cuenta estos aditivos. Y para tratar también de paliar la reacción adversa por anticoagulante o preservante, transfundir a pequeños volúmenes, ¿sí? Y de este trabajo surge este otro, en donde, fíjense, acá tenemos diferentes autores, donde tenemos la solución preservante y anticoagulante con los días de almacenamiento, la dosis, el hematocrito, y este trabajo, fíjense que habla de las transfusiones que se realizaron y la cantidad de donantes a la cual expusimos a nuestros pacientes. ¿Y qué me dice esto? Que básicamente, dedicando una sola unidad de glóbulos rojos, ¿sí? Y dividiéndola en alícuotas a esa sola unidad, es decir, a partir de una bolsa o una unidad madre, poder dividirla en alícuotas nos permite exponer al niño menos y, por otro lado, que esa unidad la podamos ocupar hasta la fecha de vencimiento y, por ende, obviamente, diremos, también por una cuestión de costos, ¿no? Es decir, de optimizar el producto. Por supuesto que el costo frente a salvar una vida es totalmente insensible, pero digo, si podemos hacer una buena práctica transfusional, también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, fíjense, en este trabajo podemos ver que se transfundieron 5 o 6, se realizaron, mejor dicho, 5 o 6 transfusiones exponiéndolos a un solo o a 2 donantes, a 1 o a 2 donantes. ¿Y esto por qué? Porque justamente nosotros tenemos una bolsa madre que a través de conectores estériles los trasvasamos a una bolsa peripaso o de transfusión pediátrica o neonatal, como vamos a ver. Fíjense, si nosotros tenemos estas bolsitas, son como pequeñas bolsas satélites que derivan de una bolsa madre que estaría en este sector, y que fíjense que en ningún momento se pierde la continuidad, ¿sí? Entonces esto es muy
importante porque cualquier alteración de este circuito, o sea, si nosotros cortamos aquí, cortamos acá, ya pierde esterilidad el circuito, y eso hace que no podamos ocupar la bolsa madre hasta su vencimiento, porque ya se abrió el circuito, se abrió el sistema, y eso origina que nosotros tengamos que transfundir esa unidad, o nos limita a que tengamos que transfundir esa unidad dentro de las primeras 12 horas. Bien, entonces recuerden que una unidad, diremos, dirigida y conservada para un niño, ¿sí? Para un paciente, nos permite exponerlo a menos cantidad de donantes y administrarle un número de transfusiones suficientes, ¿sí? Y obviamente poder ocupar esa unidad de glóbulos rojos madre hasta el día del vencimiento. Con respecto a las lesiones por almacenamiento, hubo un trabajo del ARIPI, ¿sí? En niños prematuros de las lesiones por almacenamiento, eso es la sigla en inglés, donde incluyó 377 niños y fueron aleatorizados para recibir glóbulos rojos que sean, diremos, que estuvieron almacenados 7 días o menos, y a otro grupo se le dio glóbulos rojos estándares de emisión, es decir, 14 días. Esto simplemente para ver una media, aquellos que recibieron, o el grupo de sangre fresca con menos días, la media de los glóbulos rojos en su almacenamiento fue de 5 días y el estándar fue 5.1 días y 14.6 en el otro grupo. O sea, los que recibieron glóbulos rojos estándares de emisión. Fíjense que no hubo diferencias significativas en este caso, en los puntos finales que ya sabemos de enterocolitis, infecciones, displasia broncopulmonar, pero esto no resuelve, obviamente, todas las preocupaciones. ¿Por qué? Porque el trabajo se realizó hasta las unidades con 14 días de almacenamiento. Entonces, lo que nos denota este trabajo, lo que nos deja, es que transfundir, diremos, con 5 días, o es de igual, o mejor dicho, 14 de transfundir 14 días igual de efectivo de transfundir a los 5 días, ¿sí? O con bolsas que hayan estado 5 días almacenadas. Simplemente para que ustedes vean lo que son las bolsas peripaso neonatal. Esto es el conector estéril, que obviamente aquí nosotros sellamos las bolsas para que no haya una apertura del sistema. Y la otra meta hasta aquí es, obviamente, utilizar unidades de glóbulos rojos hasta la fecha de su vencimiento para optimizar el recurso, pero principalmente para exponer a nuestro neonato y nuestro paciente pediátrico a la menor cantidad de donantes que se pueda. En caso de transfusión de grandes volúmenes, recordar de que tengamos unidades de menos de 5 días y la irradiación dentro de las primeras 24 horas. Y obviamente la limitación, por lo que dijimos, de exposición a los donantes. Con respecto a la prevención del CMV, recordemos que el CMV, el citomegalovirus, se transmite de manera vertical, y la transmisión horizontal, a través de la transmisión horizontal observamos a las transfusiones, ¿sí? ¿A través de quién? A través de los leucocitos que contienen los componentes celulares, ¿sí? Es decir, nuestros glóbulos rojos contienen remanentes de leucocitos que pueden. Recuerden que el CMV es intracelular, particularmente intraleucocitario, entonces los leucocitos residuales que quedan allí pueden generar, diremos, infección en nuestro neonato. Y obviamente que las manifestaciones de esta enfermedad por citomegalovirus son variables, desde una cero conversión asintomática hasta enfermedades pulmonares, neurológicas y hematológicas. ¿Qué deberíamos hacer para prevenir el citomegalovirus? 2 cosas. Por un lado, el uso de sangre de donantes negativos para los anticuerpos CMV, y por otro lado, poder hacer la leucorreducción, es decir, que mediante filtros que se conectan a esa unidad de glóbulos rojos podamos obtener una unidad que tenga, o que nos asegure que tenga menos de 5 por 10 a la 6 leucocitos residuales. De esta manera nos aseguramos, diremos, la no transmisión del CMV.
Y bueno, hubo trabajos que, diremos, relacionaron lo que serían las dos estrategias, concluyendo todos estos trabajos, perdón, que ambas estrategias son efectivas para la transmisión de CMV, pero tenemos que tener en cuenta que en nuestro país, al ser endémico para el CMV y básicamente tener una alta tasa de cero conversión, es muy poco probable que nosotros encontremos sangre CMV negativa. Entonces, la leucorreducción es la que toma mayor relevancia y es la estrategia de elección, por lo menos en nuestro medio, para desleucocitar nuestras unidades de glóbulos rojos. Por supuesto que la leucorreducción tiene un tiempo, la sangre debe leucorreducirse dentro de un periodo de 24 horas, ¿sí? Esto reduce el número de linfocitos transfundidos y disminuye la probabilidad, recordando que si nosotros dejamos pasar el tiempo y no leucorreducimos dentro de las primeras 24 horas, estos leucocitos generan o van hacia la apoptosis y esto hace que liberen el virus en la unidad y obviamente aumentando la posibilidad o la probabilidad de infección. Y obviamente también hay trabajos que evidencian que la leucorreducción en el momento de la administración podría ser menos efectiva. Entonces, tratemos de realizar la leucorreducción dentro de las primeras 24 horas. No tan cercano a lo que sería la transfusión propiamente dicha. La enfermedad injerto versus huésped, básicamente, es la otra circunstancia que preocupa y nos preocupa de una manera importante porque esto sí puede ser fatal. Por supuesto que es una reacción adversa bastante rara y poco frecuente y que está relacionado obviamente con la proliferación de linfocitos T que se encuentran en estos componentes celulares. Obviamente la prevención lo vamos a hacer mediante la irradiación, que es otro proceso, se hace con radiación gamma de estos componentes celulares, y que lo que hace es acortar la sobrevida y disminuye la proliferación de los linfocitos T, preservando la función y la viabilidad de las otras células. En estos casos, por ejemplo, las plaquetas también se irradian, ¿sí? Para tratar de disminuir, sobre todo, estos linfocitos residuales que son los que pueden originar la enfermedad. Bueno, básicamente, ¿por qué son los neonatos los que tienen más probabilidad de desarrollarlo? Por la inmadurez inmunológica, donde vemos que presentan linfocitos T más inmaduros con un aumento de linfocitos B y un bajo número de células natural killer. Este es un trabajo también hecho por Strauss, que se los nombraba anteriormente. Aquí básicamente hizo una evaluación retrospectiva de aquellos pacientitos que generaron o desarrollaron la enfermedad injerto versus huésped por una causa, ¿sí? Por una causa o una condición médica subyacente. En este caso, tenemos como primaria la inmunodeficiencia primaria, con 27 casos, la donación dirigida a un familiar, y en esto me detengo un segundo. Recuerden, muchas veces nosotros encontramos a familiares que nos dicen que su sangre es más segura, entonces que le transfundamos esa sangre de un familiar, ya sea la madre, o sea el padre, o sea un familiar, recuerden que es de primer y segundo grado, los que más pueden hacer que desarrollen esta reacción adversa fatal. Y recuerden que esto está relacionado con un haplotipo del HLA tipo 1 y que si el receptor, o mejor dicho el donante, tiene un haplotipo que es homocigota para ese HLA, eso puede ser fatal. O sea, si lo comparte con el receptor puede ser fatal. Entonces, todas estas condiciones no son ni más ni menos que la indicación, ¿sí?, de cuándo vamos a irradiar un hemocomponente. O sea, si vamos a la próxima diapositiva, fíjense que las donaciones dirigidas, o sea, las donaciones dirigidas
ya sea de glóbulos rojos, concentrados de plaquetas y granulocitos, que son las porciones celulares que se pueden irradiar de un familiar directo de primero o segundo grado, en este caso debe ser evitado. Si no se puede evitar, se debe irradiar. ¿Cuándo vamos a irradiar también? En los casos de transfusión intrauterina. O que tenga que recibir una transfusión posterior a una transfusión intrauterina, en los casos de exsanguíneo-transfusión, también en los pacientes con sospecha o confirmación de inmunodeficiencias congénitas, y fíjense esto, qué interesante, también en las cirugías cardíacas, y ustedes se preguntarán por qué cirugías cardíacas si no tiene una base inmunológica, sino que en este caso, los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía cardíaca, particularmente de una enfermedad cardíaca congénita, muchas veces se asocian a estados de inmunodeficiencia. Entonces es por ello que para evitar estas situaciones tan complicadas como la enfermedad de injerto versus huésped, es que en cirugías cardíacas también realizamos irradiación. Por supuesto que las otras porciones celulares, como son los granulocitos, también se deben irradiar y transfundir lo antes posible. Y por último, ya para terminar, ¿qué pasa con aquellos donantes, ¿sí?, que tienen un rasgo drepanocítico? Estos tienen básicamente unidades con hemoglobina S del 40%. Entonces, principalmente en los neonatos, donde la volemia de ese neonato, o mejor dicho, la transfusión a ese neonato va o representa un porcentaje grande de su volemia, nosotros le vamos a estar transfundiendo unidades con bastante hemoglobina S. Por ende, en situaciones y escenarios clínicos como ambientes hipóxicos, pueden generar y desencadenar crisis drepanocíticas. Entonces, a raíz de esto, desde el 2011, los estándares de la IBB, que es la Asociación Americana de Banco de Sangre, obviamente es como que hablan de definir la población que debe recibir sangre de hemoglobina S negativa. Por supuesto que nosotros aquí no lo hacemos porque son test muy operador dependiente, son bastante complicados de realizar, pero obviamente es algo a tener en cuenta, de poder decir, bueno, los neonatos es nuestra población, definir nuestra población que no debe recibir sangre, diremos, con rasgo drepanocítico, o, dicho de otra manera, que deben recibir sangre con hemoglobina S negativa. ¿Sí?